Bienvenida. Soy Isis González, chef especializada en pastelería sin gluten, sin azúcar y keto. He vendido más de 200.000 postres en mi pastelería en Madrid, Le Sweet, la primera pastelería keto en toda España. Y si estás aquí hoy es porque muy probablemente has intentado hacer una tarta sin azúcar, sin gluten y keto y el resultado no ha sido el que querías. Tal vez quedó seca, tal vez se hundió en el centro o estaba horneándose perfecta. Cuando la sacaste, la cortaste y la probaste, tenía ese sabor desagradable que a nadie le gusta. Súper amargo, muy fría, simplemente ese sabor que lo delata todo de que es una tarta saludable. Y es que no hay nada más frustrante que haber pasado tiempo, gastado dinero y sobre todo esa ilusión que se termina en la basura porque el resultado no es el que esperabas. O peor aún, a veces ni te la puedes comer. Aquí es súper frustrante seguir una receta al paso a paso, al pie de la letra, y que aún así el resultado que obtienes no es el que esperabas. O tal vez te salió genial y decidiste hacerla una segunda vez porque querías llevarla a ese evento especial, a un cumpleaños, o simplemente querías tener un postre healthy para tu semana. Y el resultado fue completamente diferente. No entendiste qué pasó si tú seguiste esa receta paso a paso, haciendo todo perfecto, y por qué el resultado fue diferente. ¿Te ha pasado alguna vez? Si te ha sucedido esto antes, quiero que sepas que esa falta de control es precisamente lo que te hace pensar a ti y a muchas personas de que la pastelería saludable es una lotería. A veces sale, a veces no, a veces ganas, a veces no, pero te aseguro que no tiene por qué ser así. Así que si algo de lo que te he contado hasta ahora te ha sucedido, quiero que sepas que hoy estás donde tienes que estar, porque lo que te voy a contar aquí te va a encantar y va a cambiar el resultado en tu cocina. Y en este mini curso te voy a enseñar los 3 ajustes que hacen que tus tartas keto, sin azúcar y sin gluten, queden deliciosas de verdad. Son los pilares técnicos que yo misma tuve que desarrollar, probar y testear para que mis clientes en Madrid no se dieran cuenta de que mis postres son saludables, sino que dijeran, wow, están deliciosos. Son los 3 ajustes que hacen que un postre funcione de verdad siempre, no a veces, no quizás. No cruzar dedos, siempre, porque tienes consistencia y una estructura. Vamos a entender lo que sucede dentro del horno para que dejes de cruzar dedos. Y esto no lo vas a encontrar en ningún blog, en ninguna receta de TikTok o de Instagram, porque las recetas simplemente te dan pasos, pero no te explican el porqué, no te explican el secreto y la lógica detrás de una receta, que es lo que de verdad importa. Y por eso tus resultados nunca son consistentes. Aquí vas a entender la lógica detrás de los ingredientes, detrás de la receta, para que el éxito sea algo que tú controles y no que sea algo que sucede por accidente o por suerte. Así que quédate hasta el final porque cada ajuste que vas a ver hoy puede ser que cambie el resultado que has tenido hasta ahora y que de verdad puedes empezar a cocinar delicioso, consistente y siempre con éxito. ¿Estás lista? Comencemos. Algo que nadie te está contando hasta ahora en pastelería saludable es que siempre estás construyendo 3 cosas al mismo tiempo. Cuando haces una tarta, estás construyendo 3 capas de un postre que hacen que tenga un equilibrio al 100%. Siempre, aunque no puedas verlo. En cualquier postre, sin excepción, si visualizas esto como una construcción arquitectónica, entenderás que por más que le pongas mucho cariño, mucha ilusión y sigas el paso a paso de una receta, si una de estas capas no funciona, simplemente se vendrá abajo la estructura. Entonces, para que dejes de ver tus recetas como simplemente seguir pasos y empieces a verlas como una chef de verdad, vamos a dividir esto en 3 capas. Comencemos. La primera capa es el sabor, la experiencia sensorial, de las más importantes. El sabor siempre es lo primero, que esté rico, que no amargue, que no sea un sabor extraño, metálico, mentolado, simplemente un sabor agradable en boca. Por eso, mi objetivo siempre al crear la carta de Le Sweet es que estos postres sean realmente deliciosos y que notes la diferencia entre un postre tradicional, que simplemente digas, wow, qué rico está este postre, es diferente pero está delicioso. Y créeme que es algo difícil de lograr, pero no significa que sea imposible. De hecho, algo que me emociona muchísimo es leer reseñas en Google de nuestra pastelería en la que, por ejemplo, Angie nos dice, wow, se nota la pasión en cada bocado. O por ejemplo, Ari, que nos comenta, el nuevo postre de pistacho es espectacular, la textura, el sabor intenso, resaltan todos sus sabores. Para mí, una de las mejores pastelerías sin gluten, sin azúcar y keto de Madrid. Se nota el cuidado en cada detalle y el sabor equilibrado en cada postre. Lo recomiendo al 100% para personas que se cuidan, personas con diabetes o celíacas. Esa reseña es preciosa. Y finalmente, la reseña de María, que nos comenta que ayer su familia la sorprendió con una tarta y no se puede creer, no sale de su asombro de que sea una tarta saludable, keto, sin azúcar y sin gluten. Esto se logra cuando el paladar no siente carencias en sabores ni en textura, sino una explosión de sabor real, equilibrado y constante. El sabor no es solo que esté dulce, es que haya una armonía entre los ingredientes. Uno de mis consejos más importantes en el sabor y específicamente en los endulzantes es evita el error de utilizar solamente un endulzante, a menos que lo conozcas muy bien. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces es mucho mejor intentar crear tu propia mezcla de endulzantes. Es decir, si tengo monk fruit, tengo eritritol y tengo stevia,
¿vale? Tengo que conocer cada una de ellas y cómo se comporta. Puede que si solamente utilizo stevia tenga un sabor amargo. Puede que si solamente utilice eritritol tenga un sabor mentolado. Y puede que si utilice monk fruit o otro tipo de monk fruit también tenga un sabor específico. Entonces, uno de mis mejores consejos para ti es intenta con uno de ellos primero hasta lograr el punto. Y si aún así no te convence, puedes perfectamente intentar hacer tu propia mezcla, es decir, combinar dos. ¿Por qué? Porque si yo combino stevia con eritritol, puede que entonces al poner una proporción adecuada evito el sabor mentolado del eritritol y el sabor amargo de la stevia, al lograr un equilibrio entre ambos. Así que toma nota y apunta mi primer consejo, que es utilizar una combinación de endulzantes para evitar el error más común, que es siempre cerrarte a un único endulzante. Pero cuidado, aquí hay algo muy importante que te quiero decir y por eso tengo este empaque aquí. Veamos la parte de atrás del empaque, o en este caso adelante, que nos pone que la proporción debe ser 1 a 1. ¿Qué significa 1 a 1? 1 a 1 significa que si utilizo 100 gramos de azúcar, voy a utilizar 100 gramos de endulzante. ¿Qué pasa con esto? Y esto es algo súper importante. Hay una trampa en la que todos hemos caído. Y es esta: sustituir por lo que nos dice la etiqueta del empaque. La mayoría de los productores de los endulzantes te recomiendan una proporción que funciona, por ejemplo, si te estás tomando un café y quieres endulzarlo un poco, o si estás preparando algo en frío y quieres endulzarlo, generalmente funciona. Pero aquí no estamos endulzando un café, no estamos endulzando generalmente un postre frío, sino que estamos horneando. Entonces, ¿qué sucede? Que esa proporción que te coloca el empaque es una proporción que no es real para cuando el endulzante entra en contacto con elementos como el calor del horno y la composición de la receta y el resto de los ingredientes. Entonces, ¿qué hacemos? Si sigues solamente lo que pone el empaque sin entender el poder de endulzor que tiene ese endulzante, puede que el resultado que obtengas no es el que querías. Puede que sepa mucho a sabor mentolado, puede que sepa un sabor amargo, en fin, que no es como te lo pintan. Así que el mejor consejo que te puedo dar es utiliza entre un 80 y un 70% de lo que diga la etiqueta para empezar y hacer una prueba. Y así luego vas viendo tu nivel de dulzor, cuánto te gusta, y puedes ir aumentando entre un 20 y un 10% sobre tu primera prueba, poco a poco, hasta llegar al punto exacto que quieres llegar del dulzor en tu receta. ¿Y por qué te digo esto? Porque si imaginemos, hicimos una tarta, la horneamos, le pusimos exactamente lo que nos decía el empaque y cuando la sacamos del horno tiene un sabor que es incomible y ya no la puedes comer, entonces simplemente la tienes que tirar. Pero si sigues mi consejo y mi regla de oro de repente utilizar entre un 70 y un 80% de lo que aparece en el empaque, siempre y cuando haciendo una mezcla pequeñita, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el postre no queda lo suficientemente dulce, pero queda dulce y luego quieres hacer una segunda prueba, ese postre que acabas de elaborar no lo tienes que tirar a la basura. Lo puedes arreglar, por ejemplo, elaborando una mermelada casera que sea un poquito más dulce y al postre lo decoras con la mermelada o le pones un poco de chocolate sin azúcar por encima y es un postre que todavía te puedes comer y que no hace falta tirarlo a la basura. Bueno, ya una vez que hemos visto la capa de sabor, vamos a ir a la capa número 2 del postre, que es la textura. La textura y la sensación en boca, súper importante. Esta segunda capa es súper importante porque significa que va a tener que ser cremosa si tiene que serlo, esponjosa si tiene que serlo, suave si tiene que serlo, crujiente si tiene que serlo, la receta, y de eso es lo que se trata la segunda fase, que es la textura. Que no quede apelmazada, que no quede seca o que cuando la cortes no se desborone. Queremos que esa sensación en boca sea deliciosa, sea suave, sea agradable y que no notes la diferencia entre un postre tradicional y un postre saludable. Lograr esto en el mundo saludable es complejo. ¿Por qué? Porque no tenemos gluten en este caso. Y el gluten es la estructura de proteínas que nos ayuda a atrapar el aire dentro de una receta y además es lo que nos va a dar esa estructura con esa textura que tanto anhelamos. Al no tener gluten tenemos ese pequeño problema. Pero no es un problema. ¿Cómo lo resolvemos? Lo resolvemos con la técnica aplicada a la receta. Entonces, no se trata de sustituir, se trata de transformar la masa para que el resultado sea un bizcocho suave y delicioso. Por eso te voy a contar mis 3 consejos favoritos en la capa de textura. Así que si quieres, coge un cuaderno, toma nota o presta muchísima atención. Vamos con estos 3 ejemplos. El primero: si notas que tus bizcochos están pesados, densos, el problema está relacionado con la hidratación. Sí, como escuchaste, en la hidratación de las harinas. Algo de lo que poco se habla. Te explico. Como en nuestra receta no tenemos gluten, necesitamos que las harinas, como por ejemplo la harina de almendras o la harina de coco, beban o absorban
suficiente líquido y se hidraten en la mezcla de la receta, en la masa. Sobre todo unos minutos antes de entrar al horno. Unos 5 a 10 minutos de reposo de la masa antes de entrar al horno puede hacer que el resultado sea completamente diferente. ¿Por qué? Porque cambia radicalmente la jugosidad de la masa. Y ojo, no me refiero a seguir batiendo, me refiero a un reposo pasivo en el bol una vez que ya has terminado de batir la mezcla. Y esto se hace para que las fibras de las harinas se asienten y cojan mayor estructura. Y sé lo que estás pensando, Isis, pero si dejo la mezcla en el bol mucho tiempo, ¿no pierde aire antes de meterlo al horno? En la pastelería tradicional sí, pero aquí estamos jugando de una manera diferente. Aquí tenemos otras reglas. Aquí lo que buscamos es que la masa que elaboremos tenga viscosidad y que tenga un poco más de fuerza. ¿Por qué? Porque al dejarla reposar, la masa va a coger más fuerza, más estructura y va a ser capaz de aguantar mejor las burbujas de aire dentro de la masa mientras tienen el efecto del calor del horno y que no se escapen tan fácilmente. Esta es la diferencia entre una masa que suelta aire y una masa que retiene aire y es clave para que tu bizcocho quede esponjoso. Vamos con el ejemplo número 2. Si notas que tu bizcocho parece estar perfecto, tiene buen sabor, pero cuando lo pruebas se desborona como si fuera una galleta polvorosa. El secreto no es añadir más huevo, no es añadir más líquido. El secreto es el enfriamiento estratégico. Sí, sé que suena confuso, te lo explico. Como no tenemos esa red de gluten que funciona como un pegamento elástico en las recetas tradicionales, la estructura de nuestros postres keto sin azúcar y sin gluten depende de que las fibras y las grasas se solidifiquen y creen esa consistencia que necesitamos para crear esa estructura. Y ese impulso de querer sacar la tarta del horno y cortarla de inmediato es precisamente lo que hace que esto no funcione. Entonces, lo que necesitamos es darle un reposo adecuado a la tarta. Cuando salga del horno, dejarla enfriar por completo en una rejilla o a temperatura ambiente. No cortarla, no desmoldarla. Ten paciencia que el resultado va a ser mucho mejor. Además de que esto ayuda a que los sabores se sienten y también la textura termine de formarse. E incluso después de que ya esté frío por completo, meterlo a la nevera unos minutos puede ayudar. Y sí, sé lo que estás pensando. Isis, ¿y si lo meto a la nevera no se va a poner duro como un ladrillo? Al contrario, en nuestro mundo el frío termina de cocinar o de asentar esa estructura que necesitamos. Al enfriarse, la grasa de los frutos secos y de otros ingredientes se asientan y cogen la textura adecuada. Crean una miga más compacta y tierna. Esa es la diferencia entre un postre que se deshace apenas lo cortas y un postre que mantiene una estructura adecuada, un corte limpio y una consistencia en la textura. Eso sí, muy importante, cuando saques la tarta del horno, que la dejes enfriar, siempre recuerda, cuando esté 100% a temperatura ambiente, ya es cuando la vas a meter en la nevera. Pero lo más importante aquí es no meter la tarta completa a la nevera sin cubrirla con papel film o meterla en un envase hermético. ¿Por qué? Porque el frío directo de la nevera, en ese caso, sí te la va a resecar. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues simplemente cuando esté a temperatura ambiente, la envuelves en film o la metes en un tupper y ya la puedes guardar en la nevera y además te va a durar mucho más tiempo. Eso sí, por supuesto, cuando la vayas a comer, deja que se atempere y no la comas fría. Sin embargo, hay algo que te quiero decir y es lo siguiente. Si por mucho que la enfríes y sigas estos consejos, si la receta que estás haciendo o tu receta no tiene una estructura buena entre grasas y proteínas, no va a funcionar aunque hagamos este paso. Así que lo primero siempre va a ser analizar la estructura de la receta y ver si es adecuada. Y vamos con el tercer y último ejemplo. Si ves que tu tarta se está horneando espectacular en el horno, ves cómo va creciendo poco a poco y es preciosa. Y cuando la sacas, a los pocos minutos que vuelves a ver la tarta, estaba hundida en el centro como un volcán. Y dices, ¿pero qué pasó acá si estaba perfecta? No lo entiendo. Es muy común y pasa muchísimo más de lo que creemos. El secreto aquí está en el equilibrio de los impulsores, es decir, de la levadura, del bicarbonato que utilizamos en la receta. Y este es el error que a mí me gusta llamar como el error del exceso de confianza. Y ya te explico por qué. En la pastelería tradicional solemos agregar polvo de hornear al ojo porque creemos que si le ponemos más polvo de hornear, levadura química o bicarbonato, va a seguir creciendo más y va a quedar mejor. Pero no, no es así, ocurre completamente lo contrario. En una receta donde pones mucha cantidad de impulsor, lo que sucede es que creas burbujas muy grandes, muy finas, que no son capaces de aguantar la presión del calor y explotan. Es decir, que tu receta y tu postre no va a tener un esqueleto lo suficientemente fuerte para resistir el calor. Y por eso crece rápido y cuando sale, se hunde. Y sé lo que estás pensando. Me dices, Isis, ¿y si le pongo menos impulsor o le pongo los porcentajes que me recomiendas, no va a quedar plana o no va a subir? Y la respuesta es, no es así.
sí va a subir y sí va a crecer perfectamente de manera consistente a través de la temperatura del horno y el tiempo que fijemos en la receta, siempre y cuando sigas el siguiente porcentaje. De un 1 al 3% máximo del total de la receta es lo que va a representar tus impulsores. Y aquí hay algo también importante que te quiero contar. No es lo mismo utilizar polvo de hornear o levadura química, como en muchos países le llaman, versus bicarbonato. El bicarbonato siempre se va a comportar mejor en medios ácidos. Por ejemplo, en una tarta donde tienes cacao, es mejor utilizar el bicarbonato. Siempre tiene que tener un medio ácido porque si no, no va a ser la reacción química necesaria para hacer que la tarta crezca. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que buscamos aquí? Aquí buscamos una subida controlada, como te dije, en relación al calor del horno con el tiempo de horneado para que vaya creciendo y esas burbujas que te cuento sean más pequeñitas pero más resistentes y puedan sostener la estructura de tu postre. Ahora sí, vamos con la capa número 3 de nuestro postre, que es la estabilidad. Y aquí hablamos de la estructura. Como ya viste, son 3 capas que siempre tienen que estar, pero ahora vamos a hablar de la estabilidad. No porque sea la tercera capa es menos importante, y aquí todo lo que te voy a contar acerca de la estructura es sumamente importante, así que presta atención. Que la tarta mantenga su forma, que no se hunda, que tenga esa miga perfecta y suave y esponjosa, y no se desvigue. Todo esto lo hace la estructura. Esto me llega a recordar mis inicios en la pastelería hace 13 años cuando vivía en Venezuela. Hacía todo al paso a paso, seguía todo como decía la receta, metía el postre al horno y lo veía crecer precioso, así doradito, alto, perfecto. Y luego cuando lo sacaba, hacía otra cosa, volvía y de repente el postre estaba hundido y no era lo que yo esperaba y no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Me enfadaba muchísimo, me sentía súper triste y frustrada, normal. Y no fue hasta que estudié pastelería de forma profesional y sumado a mis millones de pruebas que hice, ensayo y error, que entendí que estaba haciendo algo mal. ¿Y qué era lo que estaba haciendo mal? Pues estaba viendo los ingredientes de una receta como cosas aisladas, es decir, no veía la receta como un todo. Y este es el error para mí, uno de los más grandes. Es de los errores que todos cometemos, obviamente porque no entendemos esto. En la pastelería saludable, cada uno de los ingredientes tiene una función, un rol muy importante en la armonía de toda la receta. Piensa en esto como si fuera un reloj con distintas piezas. Tocas una pieza, afecta a la otra pieza y el resultado es que de repente el reloj ya no te da la hora. Sí, así de sencillo, así funciona en una receta. Entonces, en la pastelería saludable, cada ingrediente juega un rol muy importante en el equilibrio de la receta por completo. Por ejemplo, un huevo no es solo líquido, no es solo proteína, es grasa, ayuda a que los ingredientes se unan entre ellos y además aporta humedad a la receta, lo que nos da suavidad en esa tarta. La harina de almendras, por ejemplo, no es solo harina de almendras, es fibra y es grasa. Y cuando entiendes esto, que cada uno de los ingredientes en una receta representa algo y tiene una función, todo cambia. Es como quitarte una venda de los ojos que has tenido durante años. Por eso, allí es cuando dejé de sustituir a ciegas uno a uno o esto por esto, porque me parece que la harina de almendras es igual a la harina de trigo, cosa que no es así. Ahí, cuando entiendes esto, cuando realmente ves el cambio en tus recetas y en tus resultados. Fue cuando aprendí que cada gramo de huevo, de mantequilla o de aceite o simplemente de harina y endulzante tiene que estar en perfecta armonía con el resto de la receta. Si pones muchos líquidos y no tienes algo que sostenga o que absorba esos líquidos, pues entonces no tienes un esqueleto firme y la receta colapsa. O si agregas muchos impulsores, como vimos, es decir, bicarbonato o levadura, la masa crece muy rápido, sube, no tiene esa fuerza, colapsa y el resultado es fatal. Así que lograr ese esqueleto o estructura que yo hablo es precisamente lo que me ayudó a crear postres realmente deliciosos, consistentes y saludables. Por eso hoy esto es lo que te quiero enseñar. Este es uno de mis consejos más valiosos también. Si notas que un postre al salir del horno se hunde, no modo volcán, pero un poquito, o la estructura, la capa de arriba no es estable, sino es irregular, por ejemplo, al hornear una tarta de queso, es que la horneamos y la sacamos rápidamente al pasar el tiempo de cocción. Y de repente a los pocos minutos notamos unas grietas abiertas en la superficie de nuestra tarta o un bizcocho que horneamos que estaba perfectamente la superficie de arriba, luego vemos que se hunde o queda irregular. ¿A qué se debe esto? No necesariamente puede ser el impulsor si ya lo hemos revisado y está dentro de los rangos del 1 al 3%. Lo que sucede aquí es otro elemento importante que es el choque térmico. Sí, como lo oyes. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Cuando hemos horneado durante un tiempo específico en el horno, debemos, y es recomendable, dependiendo de la preparación, por ejemplo, en las de queso, dejarlo enfriar un poquito con el horno entreabierto para que cuando se atempere el postre y lo saquemos a la temperatura ambiente, el choque térmico no sea tan fuerte. Es decir, que no pasemos de 180 grados a unos 27 grados, que va a crear ese choque térmico y es lo que hace que la textura también pueda cambiar en el postre. Con esto no te quiero decir que cada tarta que hornees tienes que dejar que se enfríe en el horno.
No, pero hay algunos postres como las tartas de queso o algunos postres particulares que sí es bueno este reposo con el horno entreabierto para igualar un poquito la temperatura un par de minutos antes de sacarlo a la temperatura ambiente. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues simplemente hace que la fibra y las grasas se asienten adecuadamente y cojan una temperatura gradual y no de choque al sacarlo directamente del horno a la temperatura ambiente. En este momento justo, al igual que por ejemplo el reposo a temperatura ambiente antes de cortarla, es lo que hace que ese momento o esos minutos de paciencia valgan la pena. Y sobre todo garantiza que el esfuerzo que has puesto en elaborar la receta, en esperar a que se horneara, valga la pena y no tirar todo lo anterior a la basura. Sin embargo, aquí lo más importante es entender que cada ingrediente tiene una función, unas características importantes y que funcionan como un engranaje de un todo, que es la receta. El verdadero secreto aquí es verlo como una visión global, como un todo. Nunca veas la receta como piezas aisladas que simplemente están juntas por alguna razón. Por eso, cuando decides sustituir un ingrediente saludable, no lo haces simplemente como si fuera un espejo. Seguramente tu primer instinto será sustituirlo por un ingrediente similar, y vamos, lo entiendo, es lo normal. Pero aquí es donde debes detenerte y poner pausa. Lo primero va a ser buscar un ingrediente que se parezca lo más al ingrediente tradicional que quieres sustituir. Por ejemplo, si tengo una receta y quiero sustituir la grasa y quiero sustituir, por ejemplo, la mantequilla por aceite de oliva o por aceite de coco. Probablemente elija aceite de coco, ya que el aceite de coco al enfriarse tiene una textura sólida, más similar a cómo se comporta la mantequilla cuando se enfría también. Es decir, dicho de una manera muy sencilla, aquí lo que tienes que prestar atención es ver las características de ese ingrediente que quieres sustituir e intentar encontrar su match o su pareja en el mundo saludable con las mismas características. El segundo paso más crítico es evaluar cómo ese ingrediente que estoy sustituyendo afecta al resto de los ingredientes. Por eso, te quiero poner este ejemplo súper sencillo. Si en una receta yo voy a sustituir la harina de trigo por harina de almendras o harina de coco, si fuera harina de almendras, no solo estoy sustituyendo una parte sólida de la receta, no, al contrario, estoy sustituyendo por una combinación de grasas y fibras que la harina de trigo no tiene. Por eso, hay que verlo con mucho detalle y con mucho cuidado. Si no tienes ese criterio para ajustar cuando introduces la harina de almendras a la receta y ajustar el resto de las grasas de la receta, pues simplemente el resultado no va a funcionar. Tu postre va a colapsar evidentemente por el exceso de grasa de la receta. Estarías creando una estructura sin estabilidad. Y sé que esto puede sonar complejo, casi como una estructura matemática, el ver los gramajes y luego ver los porcentajes guías, pero créeme que es más sencillo una vez que lo logras entender. Entonces, entender el rol de cada ingrediente y qué representa en la receta te da esa autonomía y te da ese control al modificar y pasar de una receta tradicional a una receta saludable. Aquí te conviertes en una arquitecta de tus propios postres. Y por esta razón es que estas tres capas que te comenté, el sabor, la textura y la estabilidad, deben siempre funcionar en armonía. No puede solamente funcionar una de ellas por separado o dos de ellas y una no. Es decir, no son independientes y están conectadas entre sí. Cuando tocas una, debes ajustar las otras para que funcione todo como un buen engranaje. Imagina que tienes una receta de un bizcocho tradicional, tiene harina, huevo, mantequilla, y tú coges y dices, pues bueno, venga, va, voy a sustituir la harina de trigo por harina de coco y en los huevos los mantengo. El resultado no es tan sencillo, específicamente en la harina de coco. Ojito ahí, que luego te lo explicaré. O por lo menos sustituir el azúcar por cualquiera de estos ingredientes que hablamos, como el eritritol, el monk fruit y la lulosa. ¿Y por qué sucede esto? Pues esto sucede porque la querida harina de almendras, como ya hablamos, no tiene el esqueleto del gluten, no aguanta ni tiene esa elasticidad para aguantar las burbujas. Sin embargo, aporta muchísima humedad y grasas buenas. Por otro lado, la harina de coco es súper absorbente. Yo la llamo la esponja. Puede absorber hasta 3 veces su peso en agua, a diferencia de la harina de almendras, que no retiene tanta humedad. Entonces, por eso no podemos utilizarla en proporción 1 a 1 con el trigo. Jamás. Ahora veamos un poco los endulzantes. La stevia, el eritritol, el monk fruit o la lulosa. También completamente diferente. El azúcar se comporta de una manera diferente, carameliza, aporta textura, retiene humedad y los endulzantes en cambio no funcionan de esta manera. El azúcar, por ejemplo, es muy distinta al eritritol. El eritritol, como bien puedes ver sus cristales, se comporta de manera diferente, endulza en una proporción diferente al azúcar, pero suele tener la característica de que se puede recristalizar una vez frío. Por eso también suele resecar las mezclas de la receta que estemos elaborando. Por eso cuando decidimos cambiar en una receta ingredientes, no estamos tocando solamente un ingrediente, estamos tocando, como bien te expliqué, las tres capas: sabor, textura
y estructura. Y por eso pasa lo que pasa cuando improvisamos sin saber al ojo o uno por uno. La tarta queda seca, queda densa, se desborona, tiene un sabor amargo y no entiendes por qué ocurrió porque nadie te lo explicó. Y es que estabas tocando esas 3 capas al mismo tiempo. Pero no te desanimes y sé que puede resultar un poco complicado, pero es posible lograr ese equilibrio entre estas 3 capas. Y te lo digo desde la experiencia, que lo noto cuando leo reseñas como por ejemplo esta. La torta de keto pistacho, divina, deliciosa, con una textura y un sabor dulce que ni se nota que es saludable. ¿Ves? Es posible lograrlo, pero siempre con conocimiento y criterio. Ya no vamos más a ciegas. Apúntate eso. Entonces, este cliente no tiene por qué saber de química de alimentos, pero sí que percibe la armonía entre esas 3 capas que te he explicado. Es decir, ese equilibrio perfecto entre las 3 capas es lo que hace que puedas crear un póster realmente delicioso. Así que bueno, ya basta de un poco de teoría, vamos a entrar en materia. Así que hoy vamos a ver cómo hacer esos ajustes en tus recetas para empezar a ver cambios. ¿Estás lista para dejar de cruzar los dedos en la pastelería y empezar a ver tus recetas con criterio? Comencemos. Cuando hablo con personas que llevan mucho tiempo haciendo recetas sin azúcar y keto, siempre pasa lo siguiente. Me siguen diciendo que no encuentran la receta perfecta y que ese es el problema realmente importante, que no encuentran la receta perfecta. Y lo entiendo, tiene toda la lógica del mundo. Si algo no te sale bien, lo más natural es decir, esta receta no funciona, voy a buscar la que realmente va a funcionar. Y buscas en Pinterest, en TikTok, tienes 100 recetas guardadas en tu móvil o en tu teléfono y nunca has hecho todas de ellas, o por lo menos ni siquiera una tercera parte de las recetas. Entras en un bucle infinito de intentar coleccionar recetas y PDFs, vídeos que no funcionan, pensando que la siguiente, esa es la que va a funcionar y es la definitiva. Pero hay un momento en el que te detienes a pensar y si miras hacia atrás, llevas años haciendo lo mismo o meses haciendo lo mismo y el resultado es exactamente el mismo. Es decir, no has avanzado, no has aprendido, no has evolucionado. Sigues exactamente en el mismo sitio. Además, gastando dinero, tiempo e ilusión. Y muchas veces teniendo que tirarlo a la basura, el postre que has elaborado. O peor aún, te lo comes tú porque no lo vas a tirar, pero tampoco te encanta. Te frustras con resultados irregulares, que no son constantes y llegas a pensar, esto no es para mí. Yo no tengo buena mano, la pastelería saludable la dejo. ¿A que sí? Pero hoy quiero que me mires y escuches con atención. El problema no eres tú, nunca has sido tú. El problema es que no has sabido entender el por qué. El problema es la estrategia que vienes usando durante todos estos años. Buscar la receta perfecta es como intentar construir una casa siguiendo un dibujo sin saber de las características de los materiales para construir esa casa. Las recetas te dan pasos, pero no te dan criterio ni conocimiento real. Vamos, y esto me pasó a mí de primera mano y por eso te quiero contar un poquito de mi historia. Yo vivía en Venezuela, en Caracas, hace muchos años cuando había una crisis muy importante en mi país. Una crisis tan fuerte que no se encontraban en las estanterías del supermercado ingredientes tan básicos como el azúcar, la harina, la leche, la mantequilla, nada de eso se encontraba. Era un trabajo súper difícil conseguirlo y si lo conseguías era excesivamente costoso. Recuerdo esa sensación de impotencia de querer hornear algo y no poder encontrar nada de los ingredientes y sobre todo que yo ya tenía un negocio en Venezuela de pastelería, tenía clientes, tenía que entregar tartas y no sabía cómo hacerlo al no tener estos ingredientes. Esa impotencia sumada al estrés de mi empresa fue lo que me hizo decir, Isis, para. Pensemos por un momento. Y ahí fue cuando dije, tengo que abrir una nueva posibilidad. Es decir, transformar mis recetas tradicionales en recetas alternativas, que en ese momento pues lo que más se encontraban eran cosas como stevia, eritritol, harina de almendra y de coco, que eran un poco costosas, pero era lo que sí se encontraba con seguridad. Y me vino genial. ¿Por qué? Porque yo a los 15 años me diagnosticaron hipotiroidismo y siempre he cuidado muchísimo de mi salud. Por ello fue que decidí decir, bueno, todo pasa por algo, yo creo que esta crisis tiene algo muy importante que enseñarme. Y dije, voy a empezar a transformar mi pastelería a una pastelería más saludable que además también a mí me puede beneficiar. El motor de querer mejorar mi salud y de querer ayudar también a otras personas que tengan temas de salud o simplemente a que te cuides de una manera más saludable y más estable fue mi motor que me impulsó a crear y a investigar, sobre todo a entender qué pasaba y cómo funcionaba una receta. Te explico por qué. Porque yo intentaba ser lista. ¿Y qué hacía? Pues decía, si tengo en la receta harina de trigo, pues la sustituyo por harina de almendra. Si tengo azúcar, pues la sustituyo por la misma cantidad de stevia. Y obviamente el resultado, ya sabes cuál fue catastrófico. No fue nada positivo y muchas veces tuve que tirarlo a la basura porque simplemente eran incomibles mis postres. Hasta que dije, vamos a pararnos a pensar, ¿por qué esto no está funcionando? En ese momento yo no había estudiado pastelería profesional, simplemente estaba aprendiendo de manera, digamos, autodidacta. ¿Y qué dije? Pues yo necesito entender qué es lo que pasa a nivel interno, necesito diseccionar esa receta para entender cómo puedo sustituir por algo que sea similar a lo que ya vengo viendo en una receta tradicional. Y evitar ese desastre en la cocina que eran texturas bromosas, duras, o sea, incomibles. Y hacerme esa pregunta de decir, ¿por qué este ingrediente se comporta de forma diferente?
¿Qué función cumple el huevo en la receta? ¿Cómo se comporta la harina de almendras con distintos líquidos? Todo eso fue lo que me abrió los ojos y me dio la oportunidad de investigar y de aprovechar una dificultad como una oportunidad de crecimiento. Y entendí sobre todo que no se trataba de repetir, porque era repetir el mismo error, sino de parar, pensar y analizar. Aquí nació mi resiliencia. Aprendí que podía crear un postre sin azúcar, sin gluten, que fuera delicioso, pero necesitaba pensar con criterio. Años después me vine a Madrid, que fue cuando estudié pastelería a nivel profesional y ya por supuesto con la técnica y con los conocimientos que tenía de ensayo y error de hace años, fue cuando realmente di con la clave y decidimos abrir Le Sweet, mi socio y yo, y crear una carta realmente deliciosa, sin gluten, sin azúcar y keto, pero la regla de oro era que tenía que saber tan bien como un postre tradicional, que no lo notaran los clientes. Y nos dimos cuenta que era importante hacer este tipo de pastelería porque nadie más lo estaba haciendo. De hecho, somos la primera pastelería keto, sin azúcar, sin gluten en Madrid. Queríamos crear una pastelería consciente de verdad. ¿Consciente por qué? Porque cada uno de los ingredientes que seleccionáramos en una receta tenían que aportarte un beneficio a la salud. En Le Sweet nos obsesionamos porque cada bocado tenía que ser perfecto, suave, delicioso, con la característica específica si era una galleta, una tarta o un postre frío. Que los macronutrientes del postre estuviesen equilibrados y que sus sabores también. Fue cuando entendimos que un postre saludable es una herramienta para tu salud. Ahora bien, soy muy consciente de que una de las razones principales por las que muchos de ustedes se rinden es porque no es fácil. Parece que hace falta hacer un máster en química para entender la química de los alimentos y qué es lo que está sucediendo en una receta para que te salga bien. Pero precisamente por eso estoy hoy aquí contigo y tomándome este tiempo especial para hablar. Yo ya hice el camino difícil para ti, ya lo recorrí y ahora estoy aquí para contarte el camino fácil para que tú puedas disfrutar de un proceso de realizar pastelería saludable, deliciosa como la de siempre. Así que quiero que recapitulemos algo importante. El objetivo no es que te lleves 100 recetas saludables y no hagas nunca una de ellas. El objetivo real aquí es que dejes de necesitar esas recetas, porque cuando entiendes la lógica funcional detrás de un postre, cualquier receta se vuelve predecible y evitas errores y puedes corregir cosas para realizar esa receta que tanto anhelas. Quiero quitarte la carga de la complicación y darte las llaves para que entres en este mundo maravilloso de la pastelería saludable. Porque cuando tienes esta lógica, ya eres capaz de controlar tus resultados y dejas de cruzar los dedos cada vez que horneas. Ahora bien, quiero hablar de algo que me preocupa muchísimo últimamente. Cada año el mercado nos bombardea con productos nuevos, que si una harina nueva, que si una proteína nueva, que si un endulzante nuevo, que es el que va a resolver todos tus problemas en la cocina. Esas tendencias de pastelería saludable que lo que hacen es confundirnos aún más, ¿a que sí? Lo que decían que era lo mejor en el siguiente mes o en el siguiente año ya no lo es. Esto genera muchísimo ruido, muchísima confusión y un dolor de cabeza. Vamos. Seguramente te ha pasado que compras un ingrediente que está de moda, cuando lo empiezas a utilizar crees que te va a resolver todo y no es así. Te sientes perdida, te sientes confundida y con toda la razón del mundo, porque las reglas del juego cambian constantemente, porque el mercado quiere que sea así. Pero hay algo que no ha cambiado. Y es algo que no cambia y es algo que es constante y se mantiene. Es la ciencia y la lógica de cómo se construye un postre desde dentro, independientemente de la marca que está de moda o de la tendencia en redes sociales. Las leyes de la pastelería son universales. Las harinas siempre van a necesitar una estructura que las sostenga, algo que una todos los ingredientes y que pueda crear una textura esponjosa. Los endulzantes siempre van a necesitar una mezcla, una combinación exacta para que pueda tener un sabor armonioso, ni muy amargo, ni muy mentolado, simplemente delicioso. Y las grasas siempre tendrán la misión innegociable de aportar humedad a la mezcla y esa textura suave y cremosa en boca. El conocimiento real en pastelería keto sin azúcar y sin gluten no depende de modas, no depende del algoritmo, ni de qué ingrediente nuevo han sacado esta semana. Depende de entender cómo interactúan esos ingredientes entre sí. La diferencia entre alguien que sigue recetas y alguien que entiende lo que te estoy explicando el día de hoy es que esta segunda persona sabe cómo crear la magia dentro del horno. Por eso, lo que vas a aprender aquí no es un truco de pastelería. Son los 3 ajustes que te van a ayudar a corregir tus recetas si hasta ahora no te estaban saliendo como querías, basados exactamente en esa ingeniería de los ingredientes y en la química de los alimentos. Son los pilares que te van a dar esa libertad de entrar en tu cocina, saber lo que estás haciendo, hacerlo bien y disfrutar del resultado. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Sé que te dije que te iba a dar 3 ajustes que pueden ayudarte a que tus recetas de tus bizcochos sin gluten, sin azúcar y keto queden tan ricos como los tradicionales. Pero lo he estado pensando y creo que te voy a dar, bueno, creo no, te voy a dar en vez de 3, 4 ajustes para que modifiques y empieces a poner en práctica desde hoy en tu cocina. Comencemos. Lo primero que tengo por aquí son los 4 ajustes. Estos 4 ajustes no son consejos aislados, son realmente la clave para que tus postres sin gluten, sin azúcar y keto te salgan bien siempre. El primer ajuste, vamos a ver que es el diagnóstico de errores. Esa lupa de detective que necesito que empieces a utilizar en tu cocina. El número 2 es entender la función de los ingredientes, que ya lo venimos hablando antes. El número 3 es la técnica profesional. Y el número 4 es la consistencia profesional.
Todos estos pasos, en este orden específico, deben respetarse para que puedas lograr realmente resultados en tus postres. Y quiero que aquí, a partir de este momento, me prestes mucha atención, porque estos 4 ajustes no son simplemente ajustes, son mis 4 pilares de mi metodología para crear los postres que ves que he creado en Le Suite y que, bueno, son deliciosos, increíbles y realmente funcionan. Así que bueno, sin mucha historia, vamos a comenzar. Comencemos por el primero, el diagnóstico de los errores. Lo primero que hay que entender que antes de empezar a cocinar, tienes que entender en qué falla tu postre o por qué falló. Identificar por qué una tarta se hunde, por qué queda seca, por qué queda gomosa, por qué queda como quedó. Vamos, que el resultado no te gustó y entender por qué. Si no sabes leer ese resultado, nunca vas a poder ser capaz de cambiarlo, ni porque lo practiques 100 veces. Recuerda que no es practicar por practicar, es practicar con criterio y mejorar y hacer esos ajustes. Este es el fin de la frustración y dejar de no entender el por qué y por fin decir, wow, ya lo entiendo. Luego, el ajuste número 2, que es entender la función de los ingredientes. Este yo creo que ya lo tienes bastante claro, pero aún así vamos a echarle una repasadita. Vas a dejar aquí de utilizar ingredientes a ciegas. Vamos a entender qué hace realmente cada uno de los ingredientes como parte de un todo. ¿Te acuerdas el ejemplo del reloj? Pues ese mismo. Y así vas a poder hacer sustituciones con conciencia, con cabeza y no simplemente cambiar uno por otro al azar. ¿Qué hace esto? Te ayuda y te asegura un resultado exitoso en tu pastelería. Por fin vas a poder lograr esa textura, ese sabor, esa consistencia que tanto buscas. Luego, vamos con el punto número 3, técnicas profesionales. Y sí, sé que esto puede sonar quizás un poquito, uy, pero tengo que saber mucho. No, o sea, son cosas muy básicas, muy importantes, eso sí, porque si hasta aquí supimos saber por qué la tarta se hunde, lo corregimos entendiendo los ingredientes del postre y su función, pero no mezclamos, integramos, emulsionamos, batimos, lo que sea, no aplicamos la técnica que tenemos que aplicar, todos los pasos anteriores, aunque los hayamos hecho bien, se va a terminar arruinando. Así que entiendas, la primera regla, estos 4 ajustes tienen que ir en orden, tienen que seguirse cada uno de ellos porque son los que nos van a asegurar que el resultado al final del día sea realmente bueno. Si uno de ellos falla, el resto también fallará. Entonces, en la técnica, lo más importante aquí es que entiendas que no es lo mismo poner en un bol todos los ingredientes al mismo tiempo que integrarlos de una manera específica. No te preocupes que vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Y por último, tenemos la consistencia profesional. Y este es simplemente saber qué y cómo modificar algo para repetir el resultado de manera consistente en tu cocina. Porque recuerda esto, la consistencia no es cuestión de suerte, es cuestión de estructura y es cuestión de método. Y para que veas que esto no es solo teoría, sino algo que realmente transforma resultados, quiero contarte una historia de una alumna mía. María llevaba años intentando conseguir esa receta del bizcocho perfecto. Ese bizcocho keto que le quedara esponjosito, suavecito, delicioso. Tenía 2 años intentando buscar esa receta perfecta que te digo que no existe. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando la entrevisté me dijo que tenía 2 años y yo me quedé impresionada y le digo, ¿cómo puedes haber pasado 2 años de tu vida buscando sin decir, ya va, algo no está bien? Vamos, a mí me pasó, es normal. Pero aún así quería que ella me contara. Me dijo que había comprado ingredientes súper costosos, que había hecho miles de recetas, que había intentado seguir al pie de la letra y aún así no funcionaba. Algo no funcionaba, siempre pasaba algo. Y me decía que realmente esta era su última oportunidad para confiar en la pastelería saludable. Me dice, Isis, es que yo siento que esto ya no es para mí, pero aún así quería hablar contigo a ver si realmente había algo que pudiera hacer. Y efectivamente, lo primero que hice fue decirle, lo que está ocurriendo aquí es algo que pasa muchísimas veces y quiero que entiendas que no eres tú, que no es tu mano, que no es simplemente que no funciona, sino que hasta ahora nadie te dijo que esto no es suerte, es estructura, es un método y puede ser una habilidad real que puedas aprender y desarrollar como cualquier otra persona. No es suerte, no es que yo nací para la pastelería. No, esto se aprende, se sigue un método y se logra. Entonces, cuando ella llegó a mi formación en la academia online, lo primero que la sorprendió por completo fue que en los primeros minutos, en las primeras horas de empezar con nuestras clases, se dio cuenta de algo que nadie le había dicho. Nadie le había explicado el porqué de las cosas. Y me dijo, Isis, no puedo creer que después de tantos años haciendo pruebas, hoy, en menos de un día, pude entender el porqué de muchas cosas que me sucedían y yo no sabía cómo repararlas. Nadie le había explicado que la razón por la cual esa receta no le funcionaba era porque había un desequilibrio en la estructura de la proteína con la grasa de la receta, en la última en la que ya estaba trabajando. Entonces, mucha grasa sin suficiente proteína que sostenga esa grasa colapsa.
Y era lo que le estaba pasando. Pero tú sabes realmente qué fue lo mejor de esto. No simplemente entender el porqué, sino abrir los ojos y entender que el problema no era ella, que no había que cambiar de receta, que había simplemente que seleccionar una de las recetas, analizarlas con estas 4 fases, con estos 4 ajustes y trabajarla hasta lograr el éxito en la receta. Es decir, 2 años buscando la receta perfecta frente a una sola tarde entendiendo cómo ajustarla y haciendo las pruebas. Esto ocurre cuando dejas de seguir recetas y simplemente te enfocas en el contenido. Bien, empecemos con el ajuste número 1. Identifica qué está sucediendo en tu postre. Lo principal aquí es entender que los postres fallan porque hay un desequilibrio en la estructura de la receta. Puede que sean los porcentajes guías, puede que sea en la calidad de los ingredientes y las proporciones, pero eso lo vas a entender. Y aquí está el secreto. Hasta que no aprendas a diagnosticar, estarás condenada a seguir cometiendo el mismo error. Así que hoy no quiero enredarte mucho más y quiero darte los ejemplos más comunes de errores y cómo resolverlos. Sobre todo para que empieces a reconocerlos. Ejemplo número 1. Si tu tarta queda seca o se desborona, tiene que ver con la cantidad de absorción de la receta. Es decir, si tu receta, por ejemplo, tiene harina de coco, el problema está en que esta harina que ves aquí es como una esponja. Es una fibra que absorbe hasta 4 veces su peso en líquido y que absorbe mucho más que la harina de almendras. Mi consejo de oro es el siguiente. En tu receta, antes de meterla al horno, toca la mezcla con una espátula. Es decir, coge un poco de la mezcla y deja que caiga. Si cae en trozos, pum, 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 ¿vale? Si cae no de manera continua y fluida o espesa pero fluida, sino como fraccionada, significa que le falta líquido a tu receta. No esperes a que el horno te lo confirme. En este momento agrega un poco más de líquido hasta encontrar esa textura que no sea demasiado fluida, pero que sea cremosa y con consistencia. Segundo ejemplo, si tu masa queda densa o parece un ladrillo, aquí lo que falla es la aireación. Como no tenemos gluten, que ya te lo he explicado antes, no se genera esa red que aguanta las burbujas de aire. Entonces dependemos de la técnica. Si bates demasiado una masa con mucho gasificante, las burbujas se escapan. Mi consejo de oro es, si vas a hacer una receta en la que quieres incorporar las claras a punto de nieve, siempre recuerda incorporarlas al final con movimientos envolventes. El movimiento envolvente es como si acariciaras la mezcla al mezclarla, a diferencia de un movimiento emulsionante que es del centro hacia afuera. En este caso vas a ver que al hacer este movimiento, las burbujas de aire se mantienen dentro y no se escapan tan fácilmente. Ejemplo número 3, que ya lo hemos visto antes, pero lo vamos a volver a repasar. Si tu bizcocho se hunde en el centro. Esto puede fallar por exceso de impulsores o choque térmico, como lo hablamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de sacarlo rápidamente del horno, vamos a apagar el horno, abrir el horno un poquitito y dejarlo unos minutitos apenas, unos 5 o 8 minutitos antes de sacarlo para que el choque térmico no ocurra. También, otra cosa importante, recuerda el porcentaje del 1 al 3% en impulsores. Y por último, esta parte que sí no te la había explicado hasta ahora, que puede suceder es lo siguiente. Muchas veces nos sentimos tentados a abrir el horno por completo y pinchar el bizcocho antes de que haya pasado el tiempo en el que la estructura se ha formado lo suficientemente fuerte para que el aire de exterior no afecte y no genere ese choque térmico también. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nunca, 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 regla de oro, abras el horno antes de haber pasado al menos más de la mitad del tiempo de cocción. Entonces, una vez que ya haya pasado un poco más de la mitad del tiempo de cocción, que tú puedes observar que esa tarta tiene una capita bien formada, que no está líquida, que no se mueve demasiado, allí es cuando ya puedes abrir rápidamente el horno un poquito y siempre pinchar de manera transversal para asegurarnos que el bizcocho ya está casi hecho o está hecho. De todas maneras, siempre recomiendo no abrir el horno hasta que termine casi el tiempo de cocción, y lo que puedes hacer aquí es simplemente, por ejemplo, la tarta se hornea en 1 hora. Vale, pues al minuto 45 me acerco al horno, miro cómo va y veo si merece la pena abrirlo y pinchar, porque si lo pinchas antes de tiempo va a crear este efecto volcán que se va a hundir y nada lo va a salvar porque simplemente has inyectado un agujero donde va a entrar todo el aire y el choque térmico va a hundir la tarta. Seguimos con otro ejemplo, ese sabor de retrogusto amargo, metálico o frío. Esto es un error en el umbral de la saturación. ¿Qué quiero decir? Que nos excedemos en cantidad que agregamos a la mezcla y por ello se crea esta sensación desagradable. Mi consejo de oro aquí es el siguiente. Si notas que tu mezcla ya está un poco amarga en crudo, no esperes a meterla al horno para comprobarlo. Puedes ponerle un toquecito de sal que va a ayudar a equilibrar el sabor amargo en boca y va a quitar ese sabor después de horneado. Sin embargo, también otra técnica muy buena es agregar un poquito de vainilla pura que va a ayudar a que también ese sabor amargo sea menos intenso mientras se cocina y luego cuando lo pruebes en boca. Sin embargo, aquí recuerda lo que te dije antes, nunca uses al 100% lo que te pone el empaque. Aquí lo mejor sería que pudieras agarrar y poner entre un 80 a un 70% para probar y luego ya ajustar en la siguiente tanda que hagas de prueba. Por último, otro de los errores más comunes que suceden es que tu tarta no sabe a nada o
siempre sabe igual. Y aquí el punto es que el dulzor es un potenciador químico. Sin el nivel justo de dulzor, los sabores del postre realmente no se notan. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues mi consejo de oro es, puedes agregar ralladura de limón, ralladura de naranja, alguna esencia que potencie ese sabor del postre. Eso sí, recuerda, si vas a rallar limón o naranja, nunca rayes la parte blanca, ya que es lo que aporta el amargor a tu mezcla y tampoco se va a solucionar después. Y puedes agregar estas ralladuras al momento en el que incorpores la grasa, ya que la piel de la naranja y el del limón tiene aceites naturales que se integran perfectamente y mucho más potenciados cuando lo agregas a la parte grasa de la mezcla y no, como solemos hacer después de que ya está todo mezclado, le colocas la ralladura. Quiero preguntarte algo, ¿ves lo que está sucediendo aquí realmente? Cada resultado fallido tiene un nombre y una solución. ¿Te das cuenta? Cuando dejas de culparte a ti y empiezas a meterte en el rol de chef y detective es cuando realmente encontramos soluciones a nuestros problemas en la pastelería. Es como un mapa de información. Dejas de adivinar y empiezas a diagnosticar y a solucionar. Y esto es lo que te da el control en tu cocina. Muy bien, vámonos al ajuste número 2, entender la función de los ingredientes. Y este es el que más me apasiona, porque cuando entiendes todo lo demás empieza a tener sentido. Entender cómo sustituir cada ingrediente es la clave del éxito y dejar de ajustarlas al ojo o a ciegas. Es como seguir un mapa sin entender las señales. Al final te pierdes y no sabes a dónde vas a llegar. Así que vamos a ver ingrediente por ingrediente de los más importantes y ver cómo podemos solucionar esto. Las harinas. El esqueleto del postre. La harina de trigo tiene un superpoder que es el gluten, ya lo sabemos. Como te comenté, el gluten es una red de proteínas que atrapa las burbujas de aire y genera esa textura esponjosa. Es literalmente el esqueleto que sostiene el postre. En nuestra pastelería, como ya te lo comenté, ese esqueleto no existe. Entonces, ¿qué hacemos y cómo lo resolvemos? Tenemos que construir uno nuevo utilizando la lógica. Comencemos con la harina de almendras. Ella es la reina de la humedad. Aporta grasas saludables y una textura húmeda deliciosa. Pero tiene un problemita y es que no aporta estructura, no tiene esa fuerza estructural. Es como si intentáramos construir una pared con arena. Necesitas un cemento que lo solidifique y lo mantenga firme, ¿cierto? Ese cemento suelen ser los huevos. Si usas mucha harina de almendras y pocos huevos, no te va a quedar bien, porque no tiene quien lo sostenga y se hunde o se apelmaza o simplemente queda con una textura gomosa. Para que te hagas una idea, la harina de almendras es mucho más pesada que la harina de trigo. Si intentas sustituirla, vas a necesitar más o menos entre 1.5 a 2 tazas de harina de almendras por harina de trigo. Siempre aumentar la cantidad de aglutinante, que en este caso es el huevo, para que no se desborone y quede ese efecto de miga muy suave. Muy bien, ahora vamos con la harina de coco. Esta es otra gran protagonista. Aquí es importante diferenciar de harina de coco con coco rallado, que muchas veces pensamos que es lo mismo, pero no lo es, no tiene absolutamente nada que ver. Por eso, si haces una receta con harina de coco solamente y notas que la receta está muy densa y parece como cemento antes de hornear, ni se te ocurra meterla en el horno. La harina de coco va a seguir absorbiendo humedad mientras se cuece. Entonces, hay que parar y reparar esto agregándole más líquidos. Por eso, la mayoría de las recetas con harina de coco llevan el triple de líquidos que una receta tradicional o de una receta con harina de almendras. Nunca la sustituyas uno por uno con la harina de trigo. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. Si vamos a sustituir una taza de harina de trigo por harina de coco, usamos entre 1/3 y 1/4 de harina de coco. Necesitas muchísima menos, pero aquí ojito, el volumen cambia, entonces significa que muy probablemente tendremos que modificar otra cosa en la receta para lograr ese equilibrio en la densidad. También otra opción es que combines ambas de estas harinas en una proporción que funcione y también te pueda asegurar que la receta sea agradable y que tenga buena textura. Ahora me voy otra vez a los endulzantes. Los endulzantes son más que simplemente sabor dulce. Regla número 1 de oro. Y esto es lo que confunde a muchísima gente, porque los cristales de los endulzantes no se comportan de manera igual en el horno, con el calor y con el resto de los ingredientes de la receta. El eritritol, que es el más utilizado en la pastelería keto, como bien puedes ver, es uno de los que más engaña. ¿Por qué? Porque él tiene un efecto termodinámico. ¿Qué quiere decir eso? Significa que cuando se calienta se funde y al volver al frío puede recristalizarse y tener ese efecto crunchy en boca. No siempre sucede, se nota mucho menos en postres, por ejemplo, como tartas, se nota un poco más en postres fríos, porque allí vuelve el cristal a estar completamente firme. ¿Qué hago yo?
Si es para postres fríos, pues lo que hago es pulverizarlo un poquito antes de utilizarlo para evitar que se recristalice y nunca, nunca, nunca lo hiervas. En alguna preparación fría no lo lleves al hervor porque es cuando más se recristaliza. Y ahí tendrías que enfocarte en que la humedad de la receta tenga suficientemente líquido para que evitar que se recristalice al 100% cuando se enfríe. Por ejemplo, en una tartaleta de limón, que la haces caliente y luego la enfrías. Ahora bien, con respecto a su equivalencia, el eritritol endulza en un 70% comparado con el azúcar común. Esto significa que por cada taza de azúcar necesitarás una taza y media de eritritol aproximadamente. Pero cuidado, que si le pones mucho va a tener ese sabor mentolado, así que siempre recuerda mi consejo del 70 al 80% de la cantidad que deberías usar antes de usarla. Luego tenemos la lulosa, que es una de mis favoritas para hornear, pero que es verdad que no se suele conseguir en todos los países. Entonces, por eso casi siempre nos vamos por el eritritol en preparaciones keto. Sin embargo, la lulosa tiene algo maravilloso, que es muy buen índice glucémico y sobre todo se comporta muy igual al azúcar. Es decir, que carameliza y dora como el azúcar tradicional de siempre. Y eso es muy positivo porque con el eritritol eso no sucede. Así que si buscas, por ejemplo, ese borde tostadito, esa sedosidad en la tarta de queso, la lulosa es tu mejor opción. Y sobre todo porque no recristaliza en el frío. Ten en cuenta que su poder endulzante es el 70% con respecto al azúcar. Por eso mi recomendación es que utilices entre una taza o 3/4 de taza con respecto al azúcar. Luego nos vamos con la stevia, que la stevia también se puede presentar en un polvo como el eritritol o, así como la vemos aquí, en hojas, que es un poco más difícil de trabajar, ya que de esta manera en la que la ves acá es más difícil de trabajar porque habría que elaborar una mezcla líquida primero para utilizarla y no usarla directamente en las hojitas. Ahora bien, muy importante con la stevia. La stevia hay que usarla con mucho cuidado porque tiene un umbral de saturación. ¿Recuerdas que te lo dije hace un rato atrás? Vale, ¿qué significa eso? Que pasado cierta cantidad el sabor en boca va a saber amargo y no hay manera de cambiarlo. Entonces, también es muy importante que cuando compras stevia, que generalmente no es así, sino viene así como un polvito blanco, sepas que hay dos tipos. Está la stevia de mesa, que es en polvo, ¿ok? Que es para preparaciones como un café, preparaciones frías, y la stevia, que es así como el eritritol, es decir, que viene granulada, que generalmente viene mezclada con eritritol, pero que soporta altas temperaturas. Para hornear nunca uses la de mesa ni la que es polvo fino, ¿vale? Importantísimo eso con la stevia. ¿Qué hago yo? Normalmente la recomendación que te dije hace poco, es decir, mezclar y probar qué proporción de stevia con eritritol te puede funcionar, aunque muy probablemente hoy en día consigas muchas marcas que tienen una combinación que funciona bastante bien, igual que el monk fruit también generalmente viene combinado con eritritol. En este caso es una mezcla de eritritol con monk fruit, que funciona también súper bien. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que la stevia es 300 veces más dulce que el azúcar, así que la equivalencia es mínima, apenas unas pizcas, unas gotas. Si es este tipo de stevia natural, será más que suficiente. Pero mi consejo de oro es que utilices si vas a utilizar la stevia que viene granulada, utilices entre un 20 y un 10% del total del porcentaje de dulzor y lo combines con alguno de los otros endulzantes si es posible, para evitar ese sabor amargo. Y ahora bien, nos vamos con otra parte súper importante de la pastelería saludable, que son las grasas. Las grasas son el alma de la textura. Las grasas no solo están allí para aportar calorías buenas, sino también para aportar esa sedosidad, esa textura suave y retener humedad en el postre. Hablemos de la mantequilla o la ghee. Aporta un sabor increíble. Cuando la bates en el proceso de cremado con el endulzante, también se incorpora muchísimo mejor a la mezcla, porque estás creando micro burbujas en ese momento de cremado con el endulzante que luego ayudan a que el postre tenga mejor textura esponjosa. Si te saltas ese paso, simplemente la agregas de golpe o la derrites, pierdes esa capacidad. Y por eso el bizcocho puede terminar siendo un bloque en vez de algo suave. El aceite de coco, importantísimo. También hay dos tipos, el neutro y el original. Para preparaciones más suaves es mejor el neutro, ya que no te aporta ese sabor a coco intenso, a menos que por supuesto te guste el sabor de coco intenso. Es un sustituto del lácteo ideal, pero debes recordar su punto de solidificación. El aceite de coco se funde, pero luego con el frío se solidifica. Si haces un postre con aceite de coco y lo sirves frío, muy probablemente si la proporción no está adecuada vaya a quedar duro. Y tienes que entender que la temperatura de ese postre puede cambiar a temperatura ambiente. Por ejemplo, si haces un brownie con aceite de coco, puedes recomendar calentarlo un poco antes de comerlo para tener esa textura suave y fondante. Luego tenemos la nata. Aporta cremosidad y riqueza, pero cuidado con la fricción. Si bates de más se puede separar la grasa de los líquidos y terminamos haciendo mantequilla. Aquí el truco es que sea 35% materia grasa, que la batas
bien al punto de que no sea sobrebatida, sino que empiece a dibujar y luego que haga picos firmes, pero no demasiado. ¿Ves la diferencia hasta ahora? Ya no estamos mezclando polvos ni líquidos simplemente. Estamos diseñando una estructura de postre. Una vez que dominas cada ingrediente, puedes hacerlo de manera correcta. Muy bien, entonces ahora vamos con el ajuste número 3, la técnica profesional. Hay algo que mucha gente no considera y es la técnica al mezclar los ingredientes. No es lo mismo emulsionar que integrar que batir con movimientos envolventes. Cada uno tiene una función específica y un resultado específico dependiendo del tipo de postre que vamos a utilizar. Al igual que los utensilios como varilla y escudo, que tampoco se utilizan de manera intercambiable. Puedes tener la mejor harina, los mejores ingredientes y si no haces el integrado de los ingredientes bien o la mezclada de los ingredientes bien, vas a fracasar de nuevo. La técnica es la diferencia entre una lista de la compra y un resultado profesional. Para que dejes de cocinar por instinto y empieces a cocinar con criterio de verdad, vamos a ver 5 claves importantísimas en esta fase. La temperatura de los ingredientes, el arte de movimientos envolventes, el secreto del reposo en frío, la verdad del horno y la ciencia del calor residual. Comencemos por el primero, temperatura y emulsión. Un error que cometen muchísimo es sacar los huevos de la nevera fríos y ponerlos directamente en la mezcla. Este es el error más común y más grave en pastelería de cualquier tipo. Lo más importante aquí es que tienes que entender que toda la temperatura de todos tus ingredientes debe ser similar. Esto evita que se corten las grasas y que de la mezcla se separe entre la grasa, los líquidos y los polvos. Y luego el resultado sea un desastre. Por eso lo más importante muchas veces es la emulsión. ¿Qué es la emulsión? Es cuando logramos que el agua y la grasa se unan por completo en perfecta armonía. Si añades huevos fríos a una mantequilla que ya está cremada, muy probablemente esa mantequilla se corte y se ve ese aspecto como separado desagradable, tanto visualmente como luego cuando se hornea tampoco queda igual. Una mezcla que está cortada no va a atrapar aire y esto nos va a dar como consecuencia una masa densa, colapsada o dura. El secreto aquí es la paciencia. Recuerda, todos los ingredientes a la misma temperatura, posiblemente, o la más similar, al momento de integrarlo. Punto número 2, batir versus integrar. Aquí es importante movimientos envolventes para entender esto. Aquí es donde muchísimas de nosotras hemos arruinado la textura. No es lo mismo mezclar que integrar. Integrar es simplemente hasta que se junten los ingredientes. Y mezclar lleva una velocidad continua, una técnica específica, durante un tiempo específico. ¿Cuál es el propósito aquí? En mezclar, generalmente queremos generar una textura específica, por eso usamos el tiempo y la técnica. En nuestra pastelería el aire es oro, es lo más importante y es lo que queremos conservar siempre en la mezcla. Por eso utilizamos generalmente para tartas movimientos envolventes. Y aquí te quiero enseñar muy fácil cómo es. Un movimiento envolvente es simplemente cuando tengas el bol hacer este movimiento como si rodearas la masa y la acariciaras, diferente a si cojo la espátula y simplemente mezclo así, ¿sí? Que generalmente para emulsionar vamos a poner la espátula en el centro y vamos a girar rápidamente hacia afuera para que el líquido y la grasa se puedan integrar adecuadamente. Mientras que en envolvente mantenemos la harina, la mezcla, el aire y todo en armonía con este movimiento. Un truco muy bueno es que si tienes un bol y estás haciendo esto a mano, pues hacemos el movimiento y con la otra mano vamos rodando el bol y así no te cansas tanto la mano al batir. Esto es importante dependiendo del tipo de preparación. Es normal que si lo estamos haciendo en una batidora de pie, perfectamente usemos la varilla, en este caso, que sería la que nos va a incorporar más aire a la mezcla, versus el escudo o la pala, que lo que hace es integrar. ¿Okay? Entonces el escudo se utiliza para integrar y la varilla para agregar más aire. Sin embargo, no sustituye la varilla, el movimiento de la varilla con el movimiento envolvente que puedes hacer manualmente. Integrarlo al final de la mezcla. 3. El control térmico de las masas. El secreto de la galleta perfecta, le llamo ya este ejemplo. Ok, ¿qué significa? Hacemos la masa de una galleta y de una vez la ponemos en la bandeja, la metemos al horno, sale del horno derretida con grasa alrededor, pierde la forma, está quemada más por un lado que por otro. ¿Y qué pasó aquí? Pues ese control térmico no lo mantuvimos. Las grasas, recuerda que con el frío se solidifican y se mantienen mejor. Entonces, por ejemplo, en una masa de galletas, el truco es elaborar la masa, dejarlo un tiempo enfriado en la nevera entre unos 10-15 minutos dependiendo de la masa, para luego elaborarla, darle la forma, precalentar el horno y cuando entren en el horno, ese frío, ese choque térmico del frío de la masa con el calor va a permitir que la galleta se vaya cocinando poco a poco y que mantenga su borde crujiente y el centro, si te gusta, ligeramente suave. El frío no es pérdida de tiempo, es asegurarte de obtener el resultado que quieres. Cuarto, la realidad de tu horno. Sí, tu nuevo mejor amigo. Es así. Tu horno te miente. Puede pasar que marca 180 grados, pero en realidad está a 200 o está a 160. Muchas veces puede pasar. ¿Cómo evitamos esto o cómo detectamos esto? Si vemos que hacemos muchas recetas y
y el resultado es constante, que o se quema muy rápido antes del tiempo que decía la receta o queda crudo por dentro, lo más fácil sería que te compres un termómetro de horno para que puedas hacer una prueba y ver realmente si lo que marca el horno es la temperatura que marca el termómetro interno del horno. En este caso ya estarías segura de que la temperatura es adecuada. Al no funcionar de la misma manera, ya tienes por lo menos la clave de cómo ajustar tus recetas en el tiempo y la temperatura del horno a tu horno. Otro punto súper importante también es el tipo de cocción que vas a utilizar en el horno, es decir, calor abajo y arriba, o si vas a utilizar ventilador, o si solamente calor abajo o solamente calor arriba. Esto tiene una explicación que te explico mi método y cómo se utiliza cada método de cocción para un resultado diferente. No es lo mismo una galleta que un brownie que un bizcocho. Número 5. La ciencia del reposo y el calor residual. El error más común que veo, y tengo que admitir que a mí también me ha pasado, es la ansiedad de sacar ese postre del horno que huele delicioso y querer cortarlo de inmediato para probarlo. No, tienes que entender que la cocción no termina cuando el horno o el tiempo del horno se acaba. Cuando hacemos un postre en el horno, lo sacamos, existe algo que se llama calor residual y es el calor que mantiene la masa y que sigue cocinando al horno luego de haberlo apagado. Esto significa que el interior se sigue transformando y sigue cuajándose o terminándose de hacerse. Por ejemplo, en las tartas de queso, en los brownies, muchas veces necesitamos ese reposo para que las grasas vuelvan a coger un poco su estado más sólido y tengan la consistencia que deseamos en el postre. Si te lo comes antes de haberle dado ese reposo necesario, por lo menos la primera vez, puede que termines con un postre gomoso o con una textura que no es la que esperabas. Ahora bien, cuando aplicas este ajuste, el cambio es radical. Ya no copias recetas simplemente, ahora tienes criterio de corrección. Entras a la cocina no solamente sabiendo qué hacer, sino cómo hacer y cómo ajustar cambios para que el resultado sea siempre bueno. Finalmente hemos llegado al ajuste número 4, la consistencia profesional. Cómo repetir el mismo resultado siempre y que siempre salga bien, no solo repetir. Este es el que responde la pregunta de pastelería saludable más común del mundo, que es, ¿te ha pasado alguna vez que haces una receta bien, te queda bien una vez, la segunda también y la tercera no quedó? No sabes por qué, hiciste todo exactamente igual. Si te ha pasado, bienvenida al club, es súper común. A mí me ocurrió tantas veces que ya dejé de contar. Y decía, pero si sé lo mismo, ¿por qué no me sale? No entiendo. Y la respuesta es simple. En la pastelería, lo que no se mide no se controla. Apunta a eso. La consistencia no es un golpe de suerte, es un proceso ordenado. Este ajuste te da un sistema para que dejes de cocinar esperando a que salga bien y realmente tengas esa seguridad de que va a salir bien. Y para lograr estos resultados, como si fuéramos profesionales de la pastelería, vamos a aplicar estos 4 pasos que te voy a dar. Paso número 1. Domina una sola cosa antes de querer modificar otra en tu receta o inclusive de improvisar. Sé que es difícil, sé que quieres explorar, pero por favor, escúchame esto. Una sola cosa, un solo cambio a la vez, preferiblemente cuando transformamos una receta tradicional a una saludable. Porque te pregunto, ¿no crees que es más inteligente dominar una sola técnica, una sola forma o un solo ingrediente antes de pasar a modificar más y perder el tiempo? Elige una base, un bizcocho de vainilla, por ejemplo, y repítela conscientemente. Ponte el traje de detective, corrige esos cambios que pueden irse presentando a lo largo de las pruebas que realices y domínala por completo. Usa las mismas marcas de harina, de ingredientes y el mismo endulzante y repítela consistentemente. Una vez que tu mente entiende esa masa, eso se traslada a otras preparaciones. Es como aprender los acordes básicos de una guitarra. Al principio parece repetitivo, pero es lo que te da la libertad de luego poder tocar cualquier armonía que quieras. Paso número 2. Precisión en la ejecución. Gramos sobre tazas. Esto es súper importante. Necesito que dejes a un lado las tazas, inclusive las tazas de medición, y cojas una balanza de verdad. ¿Qué va a hacer esto? Va a asegurar que tus resultados en gramos siempre sean iguales, inconsistentes en cada receta. ¿Por qué te digo esto? Porque una taza medidora, por ejemplo, que se utiliza mucho en Estados Unidos, puede tener un margen de error. ¿A qué me refiero? Cojo la taza y dice la receta una taza de cacao. Yo puedo colocar la taza de cacao al ras o sobrepasarla o inclusive compactar el cacao y el peso va a ser distinto en esos 3 escenarios. Entonces, por eso, olvidémonos, si queremos resultados controlados, olvidémonos de las tazas, las cucharitas medidoras y pasemos a una balanza real. Paso número 3. Observa con criterio y no con frustración. Si la receta no sale como querías, recuerda que no es un problema real, es una pista para saber qué podemos modificar en la próxima prueba y que nos salga bien. Así que no te desanimes, no lo veas como una frustración, velo como una pista importante para llegar a esa receta que quieres lograr. Entonces, hazte preguntas.
¿Por qué la textura ha salido de esta manera? ¿Por qué se ve con este aspecto? Esas preguntas y las preguntas correctas te van a ayudar a ahorrarte tiempo, dinero y ese mal rato que normalmente pasa cuando seguimos una receta a ciegas. Paso número 4, ajusta una sola cosa a la vez. Cuando queremos transformar de una receta tradicional a una receta saludable, es muy común decir, voy a cambiar la harina de trigo por harina de almendras, voy a sustituir la mantequilla por ghee, voy a sustituir el azúcar por eritritol y cambias absolutamente todo en la receta de golpe. Nunca hagas eso, siempre empieza por una cosa a la vez. Eliges uno, el endulzante, y eliges el porcentaje de endulzante que vas a utilizar tomando en cuenta lo que te enseñé anteriormente, ¿ok? O decides cambiar la harina y decides que quieres una combinación de dos harinas. Pues primero controlamos eso, cuando controlemos la harina, luego cambiamos el endulzante y así poco a poco vamos cambiando las cosas en las recetas. Sí que te recomiendo que lo primero que sustituyas sea el azúcar por el edulcorante porque puedes cambiar mucho la textura luego cuando cambies el resto de las cosas. Por ejemplo, que quedó seca, sube un 10% tus grasas en la receta para ver de qué manera pueden estas grasas ayudarte a retener la humedad y mejorar la textura en tu postre. Que quedó densa, revisemos entonces el punto de número 3 de la técnica profesional, es decir, mezclamos adecuadamente, integramos por el tiempo suficiente, dejamos el reposo necesario. Esas preguntas son claves para que puedas corregir tus fallos en la pastelería. De esta manera, al hacer unas 2 o 3 pruebas en cantidades pequeñitas, te ahorran tiempo, dinero y frustración. Tendrás claridad absoluta y dejarás de entrar en tu cocina diciendo, ¿será que va a salir bien o no? Sino simplemente con la seguridad de que lo que estás haciendo tiene un resultado bueno y en caso de que no sea así, sabes cómo corregirlo. Recapitulemos ahora qué tienes en tu poder. Con el ajuste número 1 has aprendido a diagnosticar errores para saber cómo corregirlos. Con el ajuste número 2 entendemos la función de cada ingrediente y qué partes juegan en el total global de la receta. Porcentajes guías, equivalencias, muy importante para corregir. En el ajuste número 3 aprendimos las técnicas profesionales, emulsión, integración y movimientos envolventes. Diferentes los tres para tres resultados completamente distintos y sabemos la diferencia entre usar una varilla y un escudo y con qué propósito. Y por último, en el ajuste número 4 aprendiste a tener consistencia profesional, es decir, que si sigues un método y sigues el paso a paso, tu resultado siempre será el mismo. Controlas tú, no lo demás. Así que si tus postres sin azúcar, keto y sin gluten no salían de la manera que querías, ahora ya tienes en tus manos estas claves que te pueden ayudar a conseguirlo. El problema no eras tú, simplemente nadie te había enseñado la lógica funcional detrás de los ingredientes y de una receta y el porqué de las técnicas utilizadas en ellas. Y lo más bonito de todo esto es que es una metodología que puedes aprender, practicar y dominar. No se basa en la suerte, no se basa en que tú tengas una mano para la pastelería, sino que es aprendible y tiene resultados siempre de manera positiva. Así que como te lo prometí, si llegabas hasta el final de este video, te tengo un gran regalo que son 3 de mis recetas favoritas, fáciles, sencillas de hacer y deliciosas, keto, sin gluten y sin azúcar, para que empieces a emocionarte y a practicar en casa todas las cosas que hemos aprendido en esta mini clase. Vas a aprender a hacer una tartaleta mousse de limón keto, una tarta de yogur griego con fresas y unas galletas crujientes de almendra, coco y chocolate blanco. Todas keto, todas sin gluten, todas sin azúcar. Si quieres descargarte la guía de recetas, simplemente tienes que enviarme un DM ahora mismo con la palabra recetas y te la enviaré. Eso sí, por favor, cuéntame qué tal te han salido, si te han gustado y etiquétame si subes el resultado en redes sociales. Hoy algo en ti ha cambiado. Ya simplemente sabes que una receta no es una receta sin más, que hay mucho más detrás de esto y que es algo que puedes aprender. Este mini curso lo he creado para ti porque estos 4 ajustes son los que a mí me ayudaron a entender la pastelería saludable y a mejorar mis resultados en la cocina. Fue lo que me permitió pasar de la frustración absoluta al entendimiento total y a crear una pastelería hoy que es la primera pastelería keto sin azúcar y sin gluten de Madrid y donde hemos vendido más de 200.000 postres y tenemos millones de clientes felices que aprueban nuestras recetas, que no le suben el índice de glucosa en sangre y que son postres deliciosos que cuidan de tu salud. Entender la lógica detrás de una receta, de los ingredientes y de las técnicas es un superpoder que nadie te podrá quitar una vez que lo aprendes. Pero ¿qué pasa si quieres ir más rápido y quieres saltarte el paso largo del ensayo y el error? De meses de errores y pruebas por tu cuenta. Pues quiero contarte que si algo de lo que has visto hoy ha resonado contigo y sientes que podría ayudarte, tienes la oportunidad de no quedarte solo con la teoría y con unas recetas, sino poder aprender una habilidad de verdad. Así que si estás cansada de caminar sola, quieres que alguien te muestre una ruta exacta
una metodología exacta, te presento mi método Perfect Bake, que está basado en muchas de las cosas que vimos hoy en esta mini clase y que te pueden ayudar y que voy a estar yo para acompañarte en ese proceso paso a paso. Vas a aprender a hacer desde bizcochos hasta tartas, postres fríos y mucho más. Pero lo más importante y lo más valioso es el acompañamiento conmigo para este proceso de aprendizaje. Así que si esto te llama la atención y sientes que es algo que podría ayudarte a llegar a tus objetivos en pastelería saludable, te invito a que agendes conmigo una llamada sin compromisos, es completamente gratuita y es simplemente para que conversemos, me cuentes un poco más de ti y podamos evaluar si mi academia Bakeology y mi método Perfect Bake pueden resolver ese problema para ti y llevarte al éxito en la pastelería saludable. Así que esta llamada es solo para mujeres valientes que han decidido decir basta ya de prueba y ensayo y error. Quiero aprender de verdad. Así que te animo a reservar esa llamada conmigo y descubrir juntas si puedo ayudarte con el método Perfect Bake a alcanzar tus objetivos en pastelería saludable. Recuerda también que tienes el enlace aquí en la descripción y que si quieres el recetario, escribe recetas en el DM y te llegará directo. Gracias por escucharme hoy y espero que hayas aprendido un montón y que tu perspectiva de la pastelería y de cómo hacer recetas haya cambiado por completo.